Eso está en silencio por si acaso. Mini. Aspectos teóricos que debemos tener en cuenta para, para llevar a cabo un negocio, ¿no? Y ahora vamos a ponerle números a eso, a esas ideas y cómo va quedando. Bien, miren, vamos anotando algunos aspectos de acá. Primero, tomamos nota de todos los presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos que vamos a hacer? Y tenemos ahí el presupuesto de inversiones, abajo, el presupuesto de deudas, por acá tenemos el presupuesto de ventas, luego el presupuesto de costo de producción, luego el presupuesto de gastos y tributos, Profesor, ¿está compartiendo algo? Porque no veo, no sé si soy y yo. finalmente el presupuesto de caja. Está hablando. Esos son los presupuestos que vamos a... Teams, grabando, Teams, con audio, Teams y más Teams. ¿Sí? Ya la semana pasada estuvimos hablando de los aspectos teóricos que debemos tener en cuenta para, para llevar a cabo un negocio, ¿no? Y ahora vamos a ponerle números a eso, a esas ideas y cómo va quedando. Bien, miren, vamos anotando algunos aspectos de acá. Primero, tomamos nota de todos los presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos que vamos a hacer? Y tenemos ahí el presupuesto de inversiones, abajo el presupuesto de deudas, por acá tenemos el presupuesto de ventas, luego el presupuesto de costo de producción, luego el presupuesto de gastos y tributos, también, y finalmente el presupuesto de caja. Esos son los presupuestos que vamos a manejarlos. Repito aquí, presupuesto de caja, hacia atrás el presupuesto de gastos y tributos, el presupuesto de costo de producción, el presupuesto de ventas. Esto, después explicamos los detalles de acá de estos cuadros. Tenemos el presupuesto de deudas y el presupuesto de inversiones. Esos son los presupuestos que vamos a trabajar. Ahora, vienen algunas inquietudes ahí. Algunas inquietudes como, por ejemplo, ¿qué es esto de presupuesto de inversiones? ¿Qué cosas son las inversiones? Las inversiones también son los activos. Ten en cuenta ahí, presupuesto de inversiones o activos. Anotamos eso, presupuesto de inversiones o activos. En la parte inferior, presupuesto de deudas o financiamiento o presupuesto de pasivo y patrimonio neto. También.
puede tomarlo de distintas maneras, ¿no? De distintas maneras, y tenemos eso. Nos vamos por acá. El presupuesto de ventas o ingresos. Presupuesto de ventas o ingresos también se le llama. Luego, aquí en la parte central tenemos el presupuesto del costo de producción o simplemente presupuesto de producción. También podría ser considerado así de esa manera. Presupuesto de costo de producción o presupuesto de producción. En la parte inferior, el presupuesto de gastos, en algunos casos se considera como gastos generales, por un lado, y tributos por otro lado, ¿no? Ya eso depende cómo se hagan, ¿no? Y acá, en el último presupuesto que tenemos ahí, el presupuesto de caja, ahí tenemos varios sinónimos. Presupuesto de caja o flujo de caja, o también llamado el cash flow. Cash flow, flujo de caja. Vamos a revisar aquí, vamos a revisar algunos aspectos. De todos estos presupuestos, ustedes están preguntando, el profesor, pero de estos presupuestos, ¿cuál es el que nos da el punto de partida? Seguramente hay alguno, ¿no? Es cierto. El presupuesto que es el punto de partida es este, el presupuesto de ventas. Este presupuesto de ventas es el punto de partida para el resto de presupuestos. ¿Qué significa eso? Que tal como quiero vender, voy a incurrir en inversiones. Tal como quiero vender, voy a incurrir en deudas. Tal como quiero vender, voy a incurrir en producción. Tal como quiero vender, voy a incurrir en gastos. Tal como quiero vender, van a aparecer los tributos, porque la venta manejan todo. Más ventas, más importes en cada uno de los presupuestos. Menos ventas, menos importes en cada uno de los presupuestos. Ya tenemos ahí de forma general esto. Ahora, ¿para qué me sirve todos estos números, no? Así, antes de ver, digamos, el contenido detallado de cada uno, profesor, ¿y qué ganamos con todos esos cuadritos? ¿Qué ganamos con esos cuadritos? ¿Para qué nos sirve? Primero que nos sirve para esto, mire, para determinar el valor actual neto. O sea, con todos esos cuadros, trabajándolos ahí uno a uno, y lo vamos resumiendo ahí, y llegamos acá, a este valor actual neto. Y especialmente a este número que lo tenemos ahí como 3 millones. ¿Dónde está mi cursor ahí? Ya apareció por ahí, ahí está, miren. Este número. En este número debemos tener en cuenta, ojo ahí, este número lo tenemos en cuenta para tomar decisiones, para ver si es viable o no es un negocio. Para eso debemos tener en cuenta que este van, escuchen por favor, puede ser un van financiero o puede ser un van económico. ¿De qué depende eso? Es financiero cuando se va a utilizar financiamiento externo, como de los bancos, por ejemplo. Es decir, va a ser financiero cuando vamos a recurrir a un préstamo especialmente bancario. Y va a ser económico cuando no vamos al banco. Y la empresa se autofinancia, no banco. En este caso. Ahora, en ambos casos, vamos a llegar a esto, miren. Aquí
en ambos casos vamos a llegar a lo siguiente. Que aquí el BAN puede obtener 3 valores. El BAN podría tener 3 valores. Podría ser igual a 0. Podría ser menor de 0. El 0 es un estándar para este caso. O podría ser mayor de 0. ¿Cuál es el estándar cuál es el estándar que utiliza el BAN? El 0. ¿Cuál es el estándar que utiliza el BAN para determinar si es viable o no? El 0. Ahora, ¿qué significa esto? Primero aquí, este mayor de 0. Esto significa que es viable. Viable. Que el proyecto es viable. Cuando es menor de 0, significa que no es viable. Y le ponemos no viable. No es viable. Y este del centro significa indiferente. Así como las mujeres que son indiferentes. A veces uno se muere por ellas, pero ellas te castigan con la indiferencia. Indiferente, ¿no? Aquí es indiferente. De modo que en términos generales nos conviene pues obtener un BAN mayor de 0, un BAN positivo, ¿no? Un BAN positivo. También aquí podemos decir que aquí obtenemos un BAN positivo y acá vamos a obtener un BAN negativo, ¿no? Eso también es válido. Entonces, toda esta numerología que tenemos anteriormente nos va a servir para determinar eso, el valor actual de esto. Pero teniendo en cuenta eso, ese estándar o ese indicador que estoy indicando ahí de 0, 3.789.910 ¿es mayor o menor de 0? Obviamente mayor, ¿no? Por lo tanto, aquí este proyecto es viable. Y por tanto debe ejecutarse, debe llevarse a cabo. Regreso para ella entendiendo otros aspectos. Comenzamos acá. Ya tenemos esto de las inversiones, ¿no? Este primer presupuesto ahí que le hemos puesto como primero no es porque sea más importante, ¿no? Es un orden simplemente que se ha seguido. Ya dijimos que el más importante era el presupuesto de ventas. Hasta ahí estamos correctos. Ahora, cuando dice aquí inversiones, podría ser también conceptos. También se utiliza este término inversiones o conceptos. ¿Cuáles son los conceptos, componentes del presupuesto de inversiones? Y entonces podemos decir cuáles son esos conceptos. Conceptos o componentes, si quiere también. Ten en cuenta aquí, componentes también podemos utilizar. ¿Cuáles son los componentes de un presupuesto de inversiones? ¿O cuáles son los conceptos? ¿O qué inversiones consideramos en el presupuesto de inversiones? Mire, aquí hemos puesto 2 inversiones, capital de trabajo y bienes de capital. Recuerdan que la semana pasada ya estuvimos hablando algo de esto. Porque este capital de trabajo también se le conoce como activo corriente. Estoy hablando ahí del activo corriente. Y los bienes de capital, estoy hablando de los activos no corrientes. Activo no corriente. Ya tengo ahí esos 2 conceptos. Puedo ponerle ahí como capital de trabajo y como bien de capital, o también puedo considerarlo como activo corriente o como activo no corriente. O también podría utilizar otra terminología, ¿no? Como activo tangible y activo no tangible.
O si quiere otra forma, como por ejemplo el activo disponible, así como está en el plan contable, por ejemplo, activo disponible, activo exigible, activo realizable, activo inmovilizado, activo diferido y otros activos. También podría utilizar aquí en mi presupuesto esa forma. Si lo estamos presentando aquí con solamente dos conceptos o dos componentes, es para fines académicos, ¿no? Para fines de agilizar esto, ¿no? Por eso que estoy permitiéndome explicar que también puede utilizarse de otra manera, de forma que ustedes no se sorprendan que en el examen le puede venir de otra manera. Correcto, muy bien. Pero la regla, la pauta que se van a seguir va a ser igual para todos los casos, ¿no? Ahora nos vamos en la parte inferior. Primero estamos viendo ahí los conceptos o componentes de cada presupuesto. En la parte inferior tengo ahí el presupuesto de deudas, que le hemos puesto ahí pues deudas, pero también le podríamos poner conceptos por acá o también componentes también. ¿Cuáles son los componentes del presupuesto de deudas? ¿Cuáles son los conceptos generales que se pueden tomar para el presupuesto de deudas? Están acá. Ahí están, miren. Aporte capital. Este aporte capital, ¿qué cosa? Es patrimonio neto, ¿no? Revise su plan de cuentas y va a encontrar ahí aporte capital o lo que es lo mismo capital social. Es esto, patrimonio neto. Y este préstamo, ¿qué cosa es? Préstamo por pagar, ¿qué cosa es? Es un pasivo, ¿no? De forma que para este presupuesto también podría utilizar así de esa manera. Para este presupuesto puedo utilizar así, como está, como aporte capital y préstamo de banco, como también puedo utilizar patrimonio neto y pasivo. O al contrario, pasivo y patrimonio neto. O si quiere, puedo tomarlo también así. Aporte capital y puedo considerar préstamo de corto plazo, préstamo de largo plazo. En fin, de distintas maneras. El asunto que sea deuda. Ese es el asunto, que sean deuda. Ya tenemos entonces ahí los conceptos o componentes de un presupuesto de deudas. Vamos al siguiente. Estamos viendo esto de los componentes o conceptos, ¿eh? Esto dijimos que lo explicamos después. Tenemos acá el presupuesto de ventas. ¿Qué conceptos tenemos ahí? Un solo concepto. Un solo concepto hemos puesto ahí. Venta de productos terminados. Un solo concepto. Pero puede haber, por ejemplo, venta de productos terminados 1, venta de producto terminado 2, venta de producto terminado 3, venta de producto terminado 4, ¿cierto? O si quiero, también podría considerar, por ejemplo, venta de productos terminados y otra fila para servicios. E incluso podría poner los productos terminados y también los servicios juntos. O si quiero, puedo identificar también qué cosa voy a vender, ¿no? Puedo poner ahí 20 camisas, tanto, 20 pantalones, tanto, venta de ropa interior para varones, venta de ropa interior para damas, ¿no? Puedo especificar de distintas maneras, ¿no? O puedo poner, por ejemplo, servicio de costura, servicio de remallado, servicio de diseño y cualquier otro concepto que pueda prestar una empresa. Ya, entonces ya tenemos ahí esto de cómo podemos poner los conceptos. Ahora, en el presupuesto de costo de producción, estén atentos por ahí, por favor, ahí. En el presupuesto de costo de producción, mire, ahí tenemos ahí una forma. Tenemos tres conceptos. Tres conceptos. Y tenemos ahí esto de la materia prima directa.
que es un concepto o componente. Otro componente, la mano de obra directa, y otro, los costos indirectos de fabricación. Estos tres suman lo que se llama aquí, técnicamente se llama el costo de producción. Esos tres suman el costo de producción. ¿Es la única forma como podemos utilizar? No, puede utilizar cualquier otra forma. Por ejemplo, aquí al costado izquierdo voy a poner, podríamos utilizar, por ejemplo, los costos fijos. Muy aplicado también. Puedo poner ahí costo fijo. Por acá puedo poner costo variable. Y si quiero puedo aplicar también con costos mixtos, porque así también se dan en las empresas. Y tratándose de producción también podría, por ejemplo, considerar ahí actividad, ¿no? Por actividades, el costeo por actividades, ¿no? Por ejemplo, puedo poner ahí actividad 1, actividad 2, actividad 3, y luego la suma de eso va a ser el costo de producción. Voy a utilizar entonces de distintas maneras mis presupuestos. Ahora, en el siguiente, presupuesto de gastos y tributos. En este caso se ha considerado, por ejemplo, ahí, a los gastos administrativos, miren, ese es un concepto o componente, gastos administrativos. Otro, el gasto de venta. Otro, el impuesto a la renta de tercera categoría. ¿Qué consideran ustedes? ¿Es la única forma de considerar? No, hay varias formas. Hay varias formas de considerar. Podríamos considerar, por ejemplo, gastos del área de producción, gastos del área de administración, gastos de otras áreas. ¿Ya está? En tributos, también en este caso se está considerando solamente el impuesto a la renta de tercera categoría, pero podría considerar el IGB, los tributos laborales, los tributos municipales, que también son de obligación de las empresas o de los proyectos que se van a llevar a cabo, ¿no? En este caso no se ha considerado IGB porque asumimos que el IGB en ventas se va a compensar con el IGB en compras y no vamos a pagar IGB. Eso pasa en la mayoría de empresas comerciales e industriales que llevan a cabo operaciones grabadas. Industriales y comerciales. No así, no pasa así en las empresas de servicios, que es todo un problema, ¿no? Por ejemplo, en las empresas de asesoría contable, ¿no? Tiene que pagar el IGB porque no realizan muchas compras, ¿no? No tienen crédito fiscal, no tiene crédito fiscal. Y por eso que a veces algunos estudios contables tienen que estar, que no entregar documentos para digamos, no incurrir en mayor IGB en ventas, ¿no? Lo cual está mal. Porque si nosotros como estudio contable le recomendamos a nuestros clientes que declaren todas sus ventas, que declaren todas sus compras, que declaren y paguen sus tributos tal como dice la ley, y nosotros somos los que quebrantamos la ley, ¿qué diantre vamos a esperar, pues, no? No, sería, digamos, el doble filo, como se dice en la jerga, ¿no? O como dicen otros, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, por un lado eres el bueno y por otro lado eres la escoria tributaria, ¿no? Cuando uno hace su trabajo profesional, tiene que hacerlo de la mejor manera para no tener que tener problemas, ¿no? Ustedes ven que los políticos a veces, ustedes son jóvenes y en el futuro podrían eh, estar, digamos, a cargo de una jefatura, de una dirección, de viceministros, ministros y, ¿por qué no?, presidente de la República. Y ahí es donde
te van a sacar de todo, ¿no? Y peor, digamos, si chocas con la prensa. Peor, digamos, si te hiciste roche por ahí con algún grupo que maneja la prensa, etcétera, ¿no? Y se forma el escándalo, ¿no? Como ese escándalo que están haciendo ahorita, ¿no? A este nuevo presidente Merino, que apenas tiene 2, 3 días en el gobierno, ya le dicen ratero, ladrón, sinvergüenza, ha robado millones, ¿no? Y ni siquiera, y ni siquiera, y ni siquiera ha comenzado sus funciones, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando uno se entra a la política y a veces tiene que guardar la forma, ¿no? Y esa forma comienza así de abajo, desde joven, ¿no? Haciendo bien las cosas, ¿no? Para que luego nadie choque contigo y nadie te tenga que observar nada, ¿no? Bien, hay que tener cuidado entonces ahí. Bien, entonces ya tenemos ahí los componentes del presupuesto de ventas, los componentes o conceptos del presupuesto de costo en producción, los componentes o elementos o conceptos del presupuesto de gastos y tributos, y vamos a ver del flujo de caja. Del flujo de caja, cuáles son los componentes. Y lo tenemos ahí a la vista, mire, tenemos aquí. Mire, este es un componente, ingresos. Otro componente, egresos. Y el otro componente aquí, donde dice aquí al último, flujo financiero netos o saldo final. Este es el saldo final. Técnicamente se le conoce flujo financiero neto, pero así, en contabilidad más lo conocemos con el saldo final, ¿no? Y también podríamos considerar ahí el saldo inicial, ¿no? Que a veces hay y a veces no hay, ¿no? Entonces tenemos esos 4 componentes, ¿no? Podríamos considerar así. Uno, si hay o no hay saldo inicial. Ya eso depende, ¿no? Por ejemplo, aquí en el mes 0, por ejemplo, aquí no tenemos, no hay. Pero en el mes 1 ya aparece, pero aparece negativo, ¿no? También eso se puede dar y luego vamos a analizar todo esto. 1, entonces ahí tenemos el saldo inicial. 2, los ingresos. 3, por acá los egresos. Y 4, este saldo final o flujos financieros netos. Se me perdió este cursor, se me para bailoteando aquí. Ustedes ven el cursor en forma grande. Yo aquí lo veo bien chiquitito, ¿no? Y no es porque esté tan mal de la vista, ¿no? Bueno, por los años ya seguramente no veo tan bien, ¿no? Pero aquí se vuelve bien minúsculo, ¿no? Apenas parece, ¿qué cosa? Ni siquiera un piojo, ni siquiera un piojo, es más chiquito que un piojo. Y yo le digo eso, ¿por qué? Porque yo he visto en las grabaciones cómo sale ahí una estrella grandota, sale ahí, ¿no? Y digo, ¿cómo este no aparece? ¿Cómo este no aparece cuando uno trabaja, ¿no? Sería mejor, ¿no? Pero bien, entonces tenemos esos 4 componentes. Ahora, dentro de los ingresos tenemos, mira, a su vez tenemos ahí varios componentes. Pero en general, estos componentes, ¿sabe qué va a ser? Cobros. Cobro. Cobro 1, cobro 2, cobro 3, cobro 4, cobro de ventas, cobro aporte capital, cobro préstamo, etc., etc., etc. Y abajo en los egresos todo va a ser pagos. Pero pagos supuestos, ¿no? Porque todo esto es supuesto. Todo esto son presupuestos, ¿no? Son pagos que posiblemente hagamos en el futuro. Pago de costos, pago de gastos, pago de tributos, pago de préstamos, pago y más pago. Y también pago la inversión. Este es un pago también, sino que aquí no será considerado, pero es un pago. Esto acá también es pago. Esta P es hasta arriba. Todo esto está P, ¿no? Todos son pagos. Se paga la inversión inicial, se pagan los costos, se pagan los gastos, se pagan los tributos, se paga el préstamo. Todo se paga en este mundo. Y también en los presupuestos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí una visión general de los conceptos que estamos manejando aquí con estos términos. Ahora, entramos aquí a los detalles, ¿eh? A los detalles.
Vayan anotando todos esos puntos que estoy mencionando. Voy a borrar todos estos conceptos por aquí. En la parte inferior aparece una opción que tampoco no es visible a simple vista. Hay que entrar ahí a ver dónde anda esto. Aquí creo que es esto. A ver, nada. Por acá pude ver una opción que me permite borrar. Finalizar la presentación, no. No sé, esto hace rato lo pude ver por acá. Ya, por acá. Nada. Eso creo que es. No. Pero vi una opción que permite borrar. Tampoco. Con eso estamos en la 1. Allá, acá es. Ahí es. Borrar todas las entradas. Ya, borramos eso. No es tan visible, está ahí como una suerte de hoja de agua ahí que apenas es visible, ¿no? Ni siquiera está ahí un color un poco medio raro. Bien, entonces vamos a ver cómo manejamos esto de los números, ¿ya? Pero antes de entrar a los números, no sé si hay alguna pregunta de ustedes, por favor. He explicado ahí varios aspectos. No sé si hay alguna pregunta de ustedes en relación con lo que estamos viendo. Bueno, parece que no. Una pregunta. Claro, Cuando dígame. hablo, sí, cuando habló sobre los costos de producción, explicó pues que la materia prima directa es igual a los costos fijos y la mano de obra, claro, la mano de obra es equivalente también a los costos de ventas. ¿Eso dijo? No, no, Y no, 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 no. Lo que he dicho, no digamos, entendí muy bien. que todos podemos reemplazarlo, ¿no? O sea que acá todo esto podía reemplazarlo con todo esto podía reemplazarlo, como costos. A ver, ahí, todo esto podía reemplazarlo como costos fijos, y también como costos variables. Cualquiera, ¿no? No necesariamente uno, ¿no? Cualquiera podía reemplazarlo como costos fijos, como costos variables y también como costos mixtos. Todos los elementos. Aun cuando hay que tener en cuenta ahí lo siguiente, ahí una pequeña aclaración adicional, ¿no? La materia prima directa siempre es un costo variable. La materia prima siempre es un costo variable. En cambio, la mano de obra podría cambiar. En algunos casos puede ser fija. ¿Cuándo puede ser fija? Por ejemplo, si te contratan por una semana de trabajo y hagas o no hagas nada, te van a pagar tu semana. Pero en cambio, si te dicen, mira, hay que hacer 20 pares de zapatos, y si no haces los 20 pares de zapatos, no te pagan. Entonces, ahí en ese caso, el costo sería variable para la mano de obra, ¿no? Repito, en el caso de la mano de obra, sucede esas dos situaciones. Podría ser fijo en algunos casos o podría ser variable. ¿Cuál es la tendencia moderna? La tendencia moderna es que todo sea variable. ¿Por qué? Para, digamos, pagarle al trabajador de acuerdo con su productividad. O sea, más trabaja, más te pagas. No haces nada, no se te paga nada. Esa es la concepción moderna. También lo podía reemplazar ahí de esa manera. No es que... Ahora, si vamos al detalle, por ejemplo, la materia prima es costo variable, siempre va a ser variable. La mano de obra a veces es variable y otras veces es fijo. ¿Cuándo va a ser fijo? Cuando, por ejemplo, le decimos a un trabajador, tú vas a ganar
3.000 soles mensuales. Y no interesa que haga o no haga, pero todos los meses va a ganar sus 3.000 soles. En otros casos, cuando le decimos, si tú haces 10 unidades, te voy a pagar como tanto. Y si hace 20, te voy a doblar el sueldo. Ahí en ese caso ya es variable la mano de obra, ¿no? Y en los costos indirectos van a haber costos fijos y costos variables. Y algunos incluso mixtos, ¿no? Así funciona, ¿no? Espero estar aclarando ahí esto. Y también dije que todo esto de acá, todo esto, lo podemos reemplazar como actividades también. Todo esto lo podemos reemplazar como actividades. De forma, digamos, de que yo podría utilizar aquí como actividades, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Eso, ya, la pluma. Podría reemplazar aquí como actividades. Por ejemplo, puedo utilizar aquí, en vez de esos 3 elementos, podría poner la actividad 1. La actividad 1 y luego la actividad 2, la actividad 3, la actividad 4, en fin, podría reemplazar ahí en varias actividades. Cuando hago así, en actividades estoy aplicando el sistema de costos por actividades, muy famoso últimamente, que es el ABC Costing, o costos por actividades, ¿no? Entonces, de esa manera opera todo esto, ¿no? Bien, ahora entonces vamos a los números. Vamos a los números. Ustedes ven acá que tenemos un valor de 21 millones en las inversiones, en el presupuesto de inversiones 21 millones, ¿correcto? Y aquí en la parte inferior, en el presupuesto de deuda, ¿cuánto? Igual, 21 millones. Porque eso tiene que darse. Porque si esto lo llevamos a un cuadro, este es un cuadro así como este. Un cuadro sería así. Acá las inversiones y aquí la deuda. Y esto, si esto suma 100, el otro también va a sumar 100. Eso es lo que estamos aplicando, ¿no? El famoso balanceo. Entonces tiene que haber una reciprocidad. Y anoten esto, porque en el examen va a venir estos datos, pero no va a venir así lleno, pues, ¿no? Obviamente, todo esto va a venir vacío, ¿no? Va a venir con estos cuadritos para que ustedes lo llenen y con algunas notas por ahí. Y ustedes deben hacer que se cumpla esto. Que el total de inversiones debe ser igual al total de deuda, debe tener en cuenta eso. Correcto, ya. Ahora, para capital de trabajo, de acuerdo con la venta que vamos a tener una venta de 4 millones. Si quiere regresamos, ahí miren, perdón, ahí está la venta, miren, venta 4 millones, en el mes 1, 4 millones, y luego va subiendo, ¿no? 4 millones. Entonces, para vender 4 millones, yo necesito un capital de trabajo promedio de 9 millones. Y viene de capital de 12 millones. Esto va a depender de cada negocio. Puede ser, digamos, que en un negocio necesite más capital de trabajo y en otro negocio necesite menos capital de trabajo. Eso es así. Tiene que ver también con el tamaño del negocio, ¿no? En una gran empresa podríamos estar hablando esto de 21 millones. En una mediana empresa también podríamos hablar de estos 21 millones, pero ya en una pequeña, en una mediana, no necesariamente. Ahí tendríamos que reducir estas cantidades. Entonces ya tenemos ahí nuestro capital de trabajo, 9 millones, y nuestro bien de capital, 12 millones. Ahora, en una tercera columna, que estamos aquí, la tercera columna, tenemos que ponderar.
¿Qué cosa es ponderar? Hacer que esos 9 millones, representar esos 9 millones de un porcentaje. O como dice aquí, en I. ¿Qué cosa es I? I es tanto por 1. ¿Qué cosa es el tanto por 1? El tanto por 1 no es otra cosa que el tanto por ciento entre 100. Por ejemplo, 100 entre 100, tenemos que es igual a 1. ¿A cuánto es igual el 80%? El 80%, ¿a cuánto es igual en tanto por 1? A 80 sobre 100, es decir, 0.80. Muy bien, entonces eso es lo que se ha hecho acá. Primero, ¿cómo he llegado a determinar este primer número que tengo aquí? Mira, aquí tengo este número. ¿Cómo he llegado ahí? Para eso se hace lo siguiente. Anote 9 millones entre 21 millones. O si quiere, 9 entre 21 y obtiene ese valor. Compruébelo por favor ahí. No diga que después que el dato no da, que el dato es falso, ¿no? 9 entre 21 con 4 decimales. ¿Por qué 4 decimales? Porque acá me dice, miren, utilice 4 decimales. Y entonces, 9 entre 21 obtenemos 0.4286. Ya está. Ahora, 12 millones, 12 entre 21. Y obtengo este valor, 0.5714. Y luego sumo esas dos tasas, esos dos importes. Sumo y obtengo 1. ¿Por qué me da 1? Porque estoy utilizando tanto por 1. Si quiero lo puedo convertir a tanto por ciento. ¿Cómo? 0.4286 por 100. 0.5714 por 100. Y tendré pues en el primer caso 42.86%, en el segundo caso 57.14%, y al último, en vez de 1, tendré 100.00%. O sea, uno puede trabajar en tanto por ciento o tanto por 1. ¿Y por qué trabajamos en tanto por 1? Porque en finanzas se estila, digamos, que es más práctico, más ágil trabajar en tanto por 1. Y casi todos los trabajos que se hacen en finanzas se hacen tanto por 1. Entonces ya está la columna 3. Vamos a la columna 4. En la columna 4, simplemente, mire, esta tasa de acá, 0.325, entre 100 y lo llevo acá. O sea, ese porcentaje lo convierto a tanto por 1. La siguiente tasa, 5.30% entre 100 y lo llevo acá, en tanto por 1. En este caso no se suma, queda ahí con una rayita, no se suman esas tasas. No tiene sentido sumarlo porque son de diferentes rubros, ¿no? De diferentes rubros. Ahora seguimos, ¿ah? Ahora voy a determinar en la columna 5, estoy en la columna 5, y me dice que para determinar la trema, haga esto, la columna 3 por la columna 4. Es decir, aquí, lo que tengo en la columna 3, lo multiplique, ahí está multiplicando, mire, con lo que tengo en la columna 4. Y ese resultado lo traiga acá, como en este caso. En este caso, 0.4286 por 0.0325. El siguiente, 0.5714 por 0.0530. Ya está ahí, está este valor. Y luego sumo y tengo este valor, 0.0442. Está en tanto por 1. Si esto lo multiplico por 100, lo convierto en tanto por ciento.
Y ahí está, el valor a la derecha, está ahí el tanto por ciento, 4.42. ¿Qué cosa representa ese 4.42? Representa lo que dice aquí, la trema. Acá nos dice que esto representa la trema. ¿Y qué cosa es trema? Aquí en la nota nos dice, mire, acá nos dice, en la nota nos dice, trema es tasa de rentabilidad mínima atractiva. Tasa de rentabilidad mínima atractiva. ¿Y qué cosa representa esa tasa de rentabilidad mínima atractiva? ¿No? Representa la renta o beneficio de explotar nuestras inversiones. Es decir, ese 4.42% representa la tasa de ganancia o la tasa de beneficio que obtendría en el futuro al explotar tanto mi capital de trabajo como mi bien de capital. ¿Correcto? Ahora, ¿para qué tanto esfuerzo para determinar esa tasa? Seguramente ustedes están pensando, ¿y dónde lo voy a utilizar? Primero que le digo lo siguiente, estos valores de las inversiones, ojo ahí, mire, primero que estos valores de las inversiones, estos valores de las inversiones, lo voy a utilizar cuando tenga que hacer mi flujo de caja. Ten en cuenta ahí. O sea, me sirven para llenar este cuadro y también para hacer mi flujo de caja. ¿Hasta ahí? Bien. Ahora, ¿qué hago con esta tasa? Con esta tasa trema. Esta tasa trema lo comparo con esta tasa que está abajo y que se llama el CPPC y que ahorita lo vamos a determinar. Se compara. ¿Han escuchado ustedes la canción? Compárame. Entonces, en este caso se compara. Se compara. Y de las dos tasas se toma la mayor. ¿Para qué? Se toma esto para el BAN. De comparar estas dos tasas, lo llevamos al BAN. El BAN es una fórmula. El valor actual neto, o BAN, es una fórmula. Y en esa fórmula me pide una tasa. Y entonces esa tasa es la que voy a ir. Esa tasa me va a pedir un dato. Y ese dato lo voy a sacar de acá. De estas dos tasas. De la trema y de ese PPC, la mayor. Y luego explicamos por qué es la mayor. Y por qué no es la menor. Todo tiene su sentido aquí. Todo tiene. Bien. Pero ya sepan que no es por gusto que estamos determinando esa tasa. Porque es lógico, ustedes podrían preguntarse, profesor, si ya tenemos los importes de las inversiones, ¿para qué hacemos tanto numerito, todo eso? Y abajo también, si ya tenemos las deudas, ¿para qué tantos números? Tiene su sentido todo. Bien, sigo. Ahora nos vamos a ir a las deudas, ¿no? Vamos a ver el presupuesto de deudas. Primero que ya hablamos aquí de los componentes, dijimos que vamos a tener un aporte capital y otro préstamo bancario. Préstamo, ahí está. Préstamo. Dos conceptos de deudas, ¿no? Dos conceptos de deudas. Ahora, esos 16 millones representan el capital social, lo que aportan los accionistas, los socios, el dueño de la empresa. 16 millones. Pero esos 16 millones no son suficientes para las inversiones que necesito. Yo necesito 21 millones. Entonces tengo que conseguir de algún lugar esos 5 millones. Y el banco me va a entregar esos 5 millones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya hemos hablado entonces de la columna 1. Está ahí la columna 1. Luego hemos hablado de la columna 2 y ahora vamos a hablar de la columna 3. La columna 3
es lo mismo que hemos hecho arriba. Es lo mismo. Hay que convertir o ponderar un importe, convertirlo a una tasa. 16 entre 21, y tengo aquí este valor. 5 entre 21 y tengo este valor. Sumo ambos y ya tengo ahí el 1. Ya está. Ahora voy a la columna 4. En la columna 4 me pide el costo de la deuda, también llamada R, R minúscula, costo de la deuda, R. ¿De dónde he sacado ese 0.02? De acá, mire, dice, aquí está el 2, mire, ahí está el 2. De acá, eso lo he dividido entre 100 y lo he puesto ahí. El otro, aquí está, mire, 0.350, lo he dividido entre 100 y lo he puesto ahí. Ya, los datos me están indicando ahí. ¿Y por qué le pongo 4 decimales? Porque me está diciendo en el caso que solamente considere 4 decimales. Posiblemente en otros casos me digan, pon pues 10 decimales, ¿no? Y tendré que poner ahí los 10 decimales. En este caso, no es necesario sumar estos costos, lo dejamos ahí, porque se refieren a conceptos diferentes, sin embargo, cada uno representando una deuda. Ahora, viene esta parte del ajuste. Columna 5, ajuste. ¿Qué cosa es un ajuste? Un ajuste puede ser aumentar o disminuir un valor. ¿Cuál valor? Este valor, el que tenemos aquí en la columna 4. Este valor lo podríamos aumentar, así más, o lo podríamos reducir menos. Y ese valor, considerarlo aquí, en esta columna. ¿En base a qué? En base a esta fórmula que tenemos aquí. ¿Qué indica esa fórmula? R es este valor. R es este valor. R, ahí está. 1 que tenemos acá, 1 es la constante financiera. 1. Y este 0,30 es la tasa del impuesto a la renta de tercera categoría. Tasa anual del impuesto a la renta de tercera categoría. Que en este caso, en vez de 0.30, hemos utilizado 0.28. Hace como 2 años atrás, la tasa era 0.28. Lo que es lo mismo, 28%. La tasa del impuesto a la renta era 28%. Apareció por ahí PPK y lo subió la tasa a lo que estamos actualmente en 29.5%. Actualmente 29.5%. Pero este cálculo está hecho con 28%. Ahora, para llevar a cabo ese ajuste, debemos tener en cuenta esta nota. Miren, acá dice nota. Esta nota. Y primero dice, mire ahí, no ajuste la tasa del aporte capital porque no es deducible del impuesto a la renta. Nosotros aquí en este caso estamos asumiendo que el accionista que aporta capital le vamos a pagar 2% mensual. Así se asume. Pero de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, no está permitido deducir ese pago. O sea, el pago de intereses a los accionistas por el aporte capital que hagan no está permitido deducirlo, ¿no? Y por eso que dice que no se debe ajustar. Y cuando dice que no se debe ajustar, quiere decir que este valor de acá,
pasa exactamente aquí, al otro lado, porque no se ajusta. Y tengan en cuenta, miren, aquí el aporte capital está ahí en esta primera fila y en la segunda fila está el préstamo. Pero ¿qué pasa si yo le cambio? Porque a veces uno se mecaniza, no se mecanicen en los cálculos, sino presten atención. Lo que no se ajusta es el aporte capital. Y hay que ver en qué fila está. Podría estar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta fila podría estar. Bien, sigo. Ahora, el siguiente dice, mire, seguimos con la nota no ha terminado y tiene una segunda parte. La nota dice, sí ajuste la tasa del préstamo. Y la tasa del préstamo es esta. Esta es la tasa del préstamo. Esto lo ajustamos y se convierte en esto. ¿Y cómo? No es que sea por magia, sino simplemente reemplazamos datos. Miren, voy a hacer, está la fórmula ahí, R por 1 menos 0.30. Entonces yo voy a reemplazar datos acá. En la parte inferior, 0.03, ya, 50. 0.350, ya está ahí. Lo multiplico ahí por 1 menos 0.28, el eje que se ha utilizado para este caso. Para este caso se ha utilizado 0.28. Ahí está. Y usted multiplique y le va a salir, digamos, ese numerito ahí, 0.0252. Lo que es lo mismo multiplicar 0.0350 por 0.72. Y nos va a dar ese número ahí. Entonces el resultado, se relaja, no quiere trabajar. Bien. Ahí tengo, ahí igual, ese valor está acá. Ahí está. Ese es el valor que sale ahí. Ahora, entonces, con eso ya terminé mi columna 5 y me voy a mi columna 6. La columna 6 me dice que se formula multiplicando la columna 3 por la columna 5. Mi columna 3 por la columna 5. De forma que, si se trata de la columna 3, yo voy a multiplicar en este momento lo siguiente. Esto. 0.7619 por 0.0200. Y tengo mi resultado ahí. Luego, multiplico este valor 0.2381 por 0.0252 y obtengo mi segundo valor. Y luego sumo. Esta es la sumatoria. Y me sale ahí 0.0212. Ya está. Ya tengo el CPPC. ¿Y qué cosa significa el CPPC? Ahí véanlo en la nota. CPPC es costo promedio ponderado de capital. O también con las siglas WAC en inglés, ¿no? Weighted Average Cost of Capital, ¿no? Y ya tengo ahí en tanto por 1, 0.0212, que es el CPPC. Y si lo multiplico por 100, me da ese valor que tengo al lado derecho de 2.12. Bien. Resumo aquí todo esto. Primero que estas deudas que tengo acá, estos datos de deudas, parciales o totales, esto me va a servir para mi flujo de caja, igual que las inversiones. Eso va a servir para mi flujo de caja. Y la tasa que acabo de terminar, ya lo expliqué,
que me sirve para comparar con la trema y de ambas determinar el valor mayor para aplicar la fórmula del valor actual neto. Entonces, ya tengo ahí todas estas formalidades que tengo. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. Porque van apareciendo los temas y si hay alguna duda, con más temas va a haber más confusión. Por eso que quisiéramos escuchar si hay alguna pregunta, un comentario, algo de ustedes, a ver. Y si no hay, pasamos a hacerle las preguntas del caso. Yo le voy a hacer la pregunta del caso. A ver, parece que quiere alguien hablar ahí, veo. Profesor, Parece que si alguien quiere hablar no le escucho, ¿eh? No la estoy escuchando. Bien, entonces pasamos a las preguntas. Diga. hacer una pregunta. ¿Tiene este caso práctico en Excel? Claro, está ahí. Ahí se ha pasado el archivo en el WhatsApp. Ahí está en Excel. Ok, profesor, gracias. Ujú. Pasamos a las preguntas. Mis preguntas en todo caso. Dejamos de compartir esto y nos vamos aquí a las preguntas con ustedes, ¿no? Bueno, avanzamos un poco ahí para bien. Por el chat. Vamos a utilizar masivamente el chat, por favor. Ojo aquí, contesten todos, porque la lista es de acuerdo a la respuesta que tengamos aquí. Sigo con las preguntas. Caguana está presente, ¿sí? Estoy viendo ahí, estabas acá. Tú, como siempre, dando la hora. Bueno, siguen las preguntas ahí. Bueno, como siguen, para mala suerte mía, como siguen las preguntas ahí, entonces voy a avanzar yo con la otra parte del archivo, ¿ya? Un ratito, y ahorita estoy compartiendo el archivo. A ver. Ya. Ujú. Nos toca avanzar ahí con el registro de compras. Con el registro de compras, de gastos y el resto, ¿no? Ahorita avanzamos. ¿Dónde está acá? Esto parece que es. No. No está ahí. Uy. Un ratito. Un ratito que no estaba cargado el archivo. Pero ahorita avanzamos con esto, ¿no? Todo esto de los presupuestos es muy sencillo, solamente hay que agarrar el punto. Como dije, está ahí, hay un Excel ahí. Lo que sí, no sé si el Excel se refiere al caso o es otro caso. Pero entonces, hablando de casos, voy a enviarle ahí unos 3 casos, ¿no? Unos 3 casos desarrollados y unos 3 para desarrollar. Pero hay que prestar atención ahí para que podamos desarrollar, ¿no? Basta que uno tenga la plantilla
La plantilla del Excel y esto camina así, pero rapidito. ¿Eh? Es muy sencillo. A ver. Ahí. Estamos entrando ahí. Ya. Ujú. Ah, faltaba también este cuadro. O sea, todo esto es explicado, ¿no? Esto de las inversiones es explicado, esto de la deuda es explicado, pero este cuadro faltaba acá. Este cuadro, mire, este cuadro es de aporte capital, ¿no? ¿Cuánto se aportó de capital? 16 millones. Está aquí en la parte, ahí están los 16 millones, mire. Ahí está indicado 16 millones, ¿no? Ahí está indicado 16 millones, mire. Y luego, este dato tiene que darnos, por ejemplo, que el accionista DDD ha aportado 20%, que el accionista EEE ha aportado 30% y que el accionista BBSAC ha aportado 50%. Y entonces es muy fácil ya multiplicar ahí 16 millones por 0,20 y tenemos esto de acá. 16 millones por 0,30 y tenemos acá 16 millones por 0,50, que es la mitad, ahí están 8 millones. ¿Eso para qué sirve? Este es un proyecto y en un proyecto los accionistas van a ganar. Quiere decir que si este proyecto, cuando se ejecute, sale una ganancia, esa ganancia va a estar proporcional al aporte en capital que han hecho, ¿no? Naturalmente que el accionista BBSAC ganará más y el accionista DDD ganará menos, porque está aportando solamente el 20%. Para eso sirve esta parte. Nada más, es una ampliación del cuadro 2. Y otra ampliación del cuadro 2 es el que sigue, este. Aquí hay un préstamo. Ya dijimos que 16 millones aportaban los accionistas, que no era suficiente para los 21 de inversiones que necesitamos. Por lo tanto, tenemos que hacer un préstamo de 5 millones, que aquí está. Ahí está. Nos prestan 5 millones. Luego, al final yo tengo que devolver cuando amortizo, tengo que devolver ¿cuánto? 5 millones. Pero además tengo que pagar un interés de esa cantidad. Y ahora, ¿cómo salen los datos? ¿Cómo salen todos estos datos? Estos datos se calculan de la siguiente manera. Está indicado acá. Primero dice acá, miren, dice la amortización es una parte del capital recibido o préstamo. Y es igual al préstamo, en este caso 5 millones, entre el número de meses, entre 5. 5 millones entre 5 igual 1 millón. Y por eso que aquí 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón. Y sumado hace los 5 millones. Ahí está. Ahora, luego se ha determinado el saldo de la deuda. El saldo de la deuda. No está indicado acá, pero el saldo de la deuda va a ser igual a la deuda anterior. A la deuda anterior menos la amortización. Ahí salió una raya adicional. Repito, la deuda anterior menos la amortización. Por ejemplo, yo voy a determinar estos 4 millones, porque este es el saldo de la deuda. ¿Cómo ha salido esos 4?
restando la deuda anterior, 5 millones. 5 millones menos 1, 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. Ahí tengo. Entonces ya está el saldo de la deuda. Ahora voy a determinar el interés. Mire, acá está indicado el interés. Dice, el interés se obtiene por la modalidad al rebatir. Anote eso. ¿Qué cosa es al rebatir? Al rebatir es aplicar una tasa al saldo de la deuda de cada periodo. Al saldo de la deuda de cada periodo. Por ejemplo, ¿cuál es la deuda inicial? 5 millones. 5 millones por la tasa que está acá, miren. 5 millones por la tasa y obtenemos este interés que está acá. Compruébelo. Al inicio le dije que tuviera a la mano una calculadora, abra un Excel ahí y compruébelo. 5 millones por 0.0350 y nos da esos 175. Comprobamos este último, este de acá. 1 millón. 1 millón por esta tasa. Y nos da esto de acá, estos 35.000. Así de clarito. Y así ha sido para todos los casos, ¿no? El saldo de la deuda de cada mes por la tasa. Pero ustedes dirán, de repente algunos dicen, pero ahí no hay nada nuevo, profesor, porque siempre es así. No necesariamente. Más adelante vamos a ver que hay algunas cuotas que se calculan sobre el saldo inicial de la deuda. No sobre el saldo de cada periodo, sino sobre el saldo inicial. De modo que al final termino pagando unas altas cuotas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estaría pagando sobre 5 millones, ¿no? Y no como este caso que pago sobre 5, sobre 4, sobre 3, sobre 2 y sobre 1, ¿no? Luego determino la cuota, ¿no? La cuota me dice aquí, mira, me dice aquí. Acá no es multiplicar, sino más bien sumar es aquí. La secretaria se ha equivocado, aquí tiene que sumar. Tiene que sumar la columna 3, que es esta, más la columna 4. Por ejemplo, aquí, 1 millón más 175.000. Ahí está. Vamos al último. 1 millón más 35.000. Y ahí está. 1.035.000. Y luego hemos sumado la amortización, que es esto, con estos intereses, y hemos obtenido esto de acá, que se le llama técnicamente el monto, o la suma de la cuota, ¿no? De forma que si yo sumo verticalmente, me va a dar esa cantidad, y si sumo, como estoy demostrando en este momento, horizontalmente, también me va a dar esa cantidad, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve, profe, ese cuadro? ¿Qué cosa hacemos con eso? Con estas cuotas tenemos que pagarlo, pues. Estas cuotas tenemos que pagarlo. ¿Dónde? Eso va a ir al flujo de caja. Recuerde que en todo momento estamos indicando que las inversiones van a ir al flujo de caja, que la deuda van a ir al flujo de caja y que estas cuotas también van a ir ¿a dónde? Al flujo de caja. Sigo. Vamos al presupuesto de ventas, ¿no? En este caso de las ventas, por datos históricos, se ha determinado que voy a vender en el mes 1, que podría ser en este caso el mes de marzo, ya dijimos, ayer eso lo explicamos. Este mes 1 podría ser el mes de marzo, voy a vender 4 millones. Y los meses sucesivos le voy a aumentar 10%. Me dice así, aquí, me dice ahí. Dice, esta política se hace en base a datos históricos de la empresa, contrastado con el mercado.
O sea que no es un dato así nomás al champú, a la suerte, ¿no? Sino que estos datos, estos 4 millones están relacionados con las ventas anteriores que tiene la empresa, ¿no? Y también con el mercado, ¿no? Y entonces, y en cada mes se ha aumentado el 10% y 10 más, y 10 más, y al final termino, digamos, vendiendo todo esto. Nada más, es una suma, ¿no? Sigo, vamos con los costos. En los costos también se estima para el primer mes. Me dan los datos del primer mes, tienen que darme. Acá me dicen que la materia prima es 2 millones. La mano de obra directa es 900.000. Y los costos indirectos de fabricación me dicen que es 500.000, ¿no? Y todo esto hace un costo de producción de 3.400.000. ¿Y qué me dice en la parte inferior? Que igual que las ventas, porque estos son costos variables, que igual que las ventas aumentan 10%. Y entonces a estos 2 millones le sumo 10% y obtengo esto, le sumo 10 más y llego acá. A los 900.000 también le sumo el 10% más y sigo sumando ahí, y al otro también, y al otro también, y al otro también, y así. O también podría haberlo hecho en resumen directo aquí abajo. A estos 3.400.000 le saco el 10% y le agrego acá a esto y tengo. Y a esto le saco el 10% y le agrego y obtengo este otro. Y este otro y este otro. Dice que esta política se basa en datos históricos, o sea que históricamente las ventas han sido 4 millones y sobre esos 4 millones históricamente los costos eran algo de 3.400.000, ¿no? Tiene que haber algún sustento ahí, y el sustento aquí son los datos históricos de la empresa y los datos del mercado. Me falta el presupuesto de los gastos. Ahí está, presupuesto de los gastos. Y en el presupuesto de los gastos ya más bien tenemos otra estrategia ahí, cómo determinarlo. Acá me dice, mire, los gastos administrativos es igual al 10% de las ventas. Yo he vendido en el primer mes 4, o voy a vender, ¿no? Voy a vender en el primer mes 4 millones. ¿Cuánto es el 10% de 4 millones? Ahí está, 400.000. Y en los gastos de venta le saco el 12% a esos 4 millones. 12 por 4, 48, y ahí están los 480.000. Y así ha sucedido así para todos los meses. Tanto de los gastos administrativos como los gastos de venta se ha determinado sobre las ventas correspondientes. ¿Qué ha pasado aquí con el impuesto a la renta? Ustedes saben que el impuesto a la renta se determina en un mes y se paga en el siguiente, ¿no? De modo que yo he vendido, miren, en el primer mes, ¿cuánto he vendido? 4 millones, ¿no es cierto? Y entonces el impuesto a la renta dice que es el 1.5% de la venta, ¿no? O sea, 15 por 4 son 60, y aquí están los 60.000 que debo de pagar. Estos 60.000 es el impuesto a la renta del mes 1 de marzo, este del mes 2, este del mes 3, este del mes 4, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Luego sumo todos estos valores y ya tengo ahí todos los datos. ¿Y a dónde lo llevo todos estos datos? A mi flujo de caja. Todo va al flujo de caja, ¿no? Y anteriormente también olvidé decirle que todos estos números, ¿dónde lo llevo? Lo llevo igualmente a mi flujo de caja. Y ahí es donde vamos en este momento. Ahí tengo mi flujo de caja, mire. Ahí está mi flujo de caja. Hagan de cuenta que aquí no existe ningún número. Hagan de cuenta que aquí no existe ningún número y que todo lo vamos a llenar en este momento. De la siguiente manera. Mire, no hay ningún número, pero sigo lo que me dice en la parte inferior, ¿ven?
en la parte inferior dice, el préstamo se recibe en el primer mes. Préstamo se recibe, es un ingreso. Las inversiones se concretan al inicio. O sea, inversiones son egresos. Luego me dice, las ventas se cobran. Estos son ingresos. Cobro. Luego en el 4 dice, al inicio de las actividades se concreta el aporte capital. O sea, el aporte capital entregan los accionistas, por lo tanto es un ingreso. Luego me dice que los costos se pagan, por lo tanto es un egreso. Y luego me dice que los gastos igualmente se pagan, y es un egreso. Y luego me dice el préstamo también se paga, y también es un egreso, ¿no? Entonces, teniendo todos esos datos ya así identificados como ingreso, como egreso, simplemente los reemplazo en el cuadro. Y me voy por acá, por ejemplo. Me voy con la primera nota. Estoy ahí en la primera nota. Ubíquense ahí en la primera nota, por favor. Dice, el préstamo se recibe en el mes 1. ¿Dónde está el mes 1? Miren, ahí está. Mes 1. Mes 1. El mes 1 está acá. Y se recibe el préstamo. Ahí están los 5 millones del préstamo que se han recibido. Ya está. Vamos al mes 2. Perdón, a la nota 2. Las inversiones se concretan, o sea, se pagan. Recuerde que las inversiones de 21 millones, 16 más 5, 21 millones. Las inversiones son 21 millones. Y entonces, yo tengo aquí, mire, es un egreso. Ahí tengo los 21 millones. Luego entro a la 3. Y estoy en la 3, mire. Las ventas se cobran mes a mes. Recuerde que el primer mes voy a cobrar 4 millones. ¿Dónde está el primer mes? Aquí está, mire. Mes 1, 4 millones. El 10% adicional. El 10% adicional. Y el otro adicional. Y el otro adicional. Y ahí está. Y ahí está todos los cobros que he realizado. Ya estoy en el número 4. Fíjense cómo esto es facilito, pero hay que ubicarse en el terreno. 4 dice, al inicio de las actividades, ya le dije que ayer que el inicio era el mes 0, al inicio de las actividades se concreta el aporte capital y es un ingreso. Entonces, si es un ingreso, está acá, mire, el mes 0, ¿dónde está mi cursor? No lo veo. ¿Dónde está cursor? Ya, acá está, se escapa el cursor. Acá tengo el mes 0, acá tengo los ingresos y ahí está el aporte capital, los 16 millones. Miren. Ya está. Y luego de ahí me voy al numeral 5. Los costos. Dice, los costos se pagan. Si se pagan son egresos, pero no se pagan, digamos así nomás, sino a 30 días. Si se pagan, están acá, miren. Aquí está. Este es costo, este costo, este costo y este costo. Pero lo que era del mes 1 lo pago en el mes 2. Lo que es del mes 2 lo pago en el mes 3. Del mes 3 lo pago en el mes 4. Y del mes 4 lo pago en el mes 5. ¿Ve? Y luego ya estoy en el numeral 6. Y sigue la misma suerte que los costos, ¿no? Dice que igualmente, mire, acá están los gastos, aquí están los gastos, mire, y dice que comienzo a pagarlo después de un mes. Y ahí estoy. Este es un gasto. Este es el gasto del mes 1 y los pago en el mes 2. Esto del mes 2 en el mes 3. Esto en el mes 4 y en el mes 5. Y ya está completado. Y luego termino con el préstamo. El préstamo se paga a 30 días. Regreso para que vea usted el préstamo. Ahí está el préstamo. Mire, la primera deuda está acá. Mire, ahí está 1.175.000. 1.175.000, ¿no? Y ahí está mi flujo. Y ahí está, mire,
Y ahí está, miren. ¿Por qué? Porque me dice que lo pago a 30 días. Ahí dice clarito. Dice, préstamo se paga a 30 días. Quiere decir que el mes 1 lo pago en el mes 2. Lo del mes 2 lo pago en el 3 y así sucesivamente. Pero usted era profesor. O sea que, pero su proyecto es a 5 meses. O sea que va a haber un mes que usted se va a quedar debiendo. Es cierto. Hay un mes que no voy a pagar los costos, ni los gastos, ni el préstamo. Pero eso no es problema porque eso se va a pagar con el siguiente proyecto de la empresa. Ahora que ya tengo todos los datos, comienzo a sumar. Pero, ojo, comience a sumar así mes a mes. Comenzamos aquí, por ejemplo, con el mes 1. Ubíquese usted aquí en el mes 1, porque esa es la base. En el mes 1 hay un aporte capital, o sea, recibí 16 millones, nada más. Y entonces se ha sumado y ahí está, total 16 millones. En los egresos, aquí están los egresos. ¿Cuánto pagué de los egresos? Solamente tengo los 21. Ahí está, miren, 21. Por lo tanto, esos 21 es la sumatoria total. Y luego resto. Ingresos, este es un ingreso y este es un egreso. Ingresos menos egresos. 16 menos 21, menos 5. Ahí está. Luego, eso menos 5, mire acá, mire, ojo, ese menos 5 lo lleva aquí arriba. Es saldo inicial de este mes, del segundo mes. Por lo tanto, ahí ya tiene 5, perdón, este primer 5 es negativo. Este primer 5 es negativo. Miren lo que pasa. Este primer 5 es negativo. Este 5 con este 5 se anulan. Negativo y positivo se anulan. Por lo tanto, queda ¿cuánto? 4 millones. Y ahí está. Ahí está la sumatoria de 4 millones. Para el primer mes. Pero mire, en el primer mes no tengo ningún gasto. Ningún egreso. No he pagado ningún egreso. Por lo tanto, 4 millones menos 0, porque este es 0, 4 millones menos 0 me da 4 millones. Luego esos 4 millones los llevo arriba. Acá, mire, ahí arriba. Y comienzo, ahí es positivo. 4 más 4, ahí tiene 8,400, mire. 4 más 4, aquí, 8,400. Luego sumo aquí los egresos, 3,400 más 8,80 más 1,75 y tiene ahí, tiene 8.400.000 menos 5.455.000 y nos da este valor positivo, ¿no? Y luego esto lo llevo como saldo inicial arriba, ahí está. Y así sucesivamente, hasta que llega, digamos, al final. Hasta que llega al final, ahí. Un ratito y ya estamos terminando. O sea, de esa forma he llenado mi flujo de caja. Así sumando y restando y explicando cómo se ha llevado a cabo, ya tengo mi flujo de caja. Ahora, ¿qué hago con este flujo de caja? Estos números, mire, estos números de acá, todos estos que estoy ahí marcándolo, todo esto lo llevo a la siguiente página y ahí está. Aquí, ahí están los flujos. Primero, anoto los periodos aquí. Periodo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, todos los flujos. El primero es negativo, luego ya positivo, positivo, positivo. Este al último negativo y total tengo
un resultado como este. Pero recuerde lo siguiente, que estos valores son futuros. Estos valores son futuros. Y tengo que convertirlo a valores actuales, como ya le explicaba ayer, ¿no? Y para eso utilizo este factor que se llama factor simple de actualización. Abajo, miren, factor simple de actualización. Y eso tiene esta fórmula. Ese factor simple de actualización tiene esta fórmula. Lo voy a aplicar para el primer mes. O sea, mire, ¿cómo sale este valor? Lo voy a aplicar ahí, ¿no? Tengo 1 entre 1, ahí, 1 más, ¿qué tasa le dije que vamos a utilizar? La tasa trema. Si no me acuerdo, voy a ver la tasa trema, cuánto es igual, porque es la tasa mayor, ahí está la tasa trema, 4,42. Esa es la tasa que voy a aplicar, 4,42. Entonces, 1 lo convierto en tanto por 1 ahí, 0.0442. Ahí hay una raya que distorsiona todo, ¿eh? Y esto lo elevo a la 0. Y nosotros sabemos que arriba sale 1 y todo número elevado a la 0 da 1. Por lo tanto, aquí la respuesta, ¿cuánto es? 1. Y por eso sale acá 1. Y ya está. El segundo va a ser igualito. Reemplazo ahí 1 entre 1 más la tasa 0.0442 elevado a la 1. Elevado a la 1. Y operando eso, ¿cuánto me va a salir? Este valor que está acá. Ahí me va a salir, ¿no? Y así para los siguientes casos, ¿no? De acuerdo con el periodo, ¿no? Al primer periodo lo elevaba a la 0. Ahí está 0. Al siguiente periodo lo elevaba a la 1. Al siguiente lo elevaré, digamos, al cuadrado. Y así sucesivamente hasta el periodo 5, que me permitirá determinar este valor. Ahora, ¿cómo determino el BAN? El BAN me dice que termine de esta forma. Ahí está. Que multiplique la columna 2, o sea, este valor, menos 5 millones por la columna 3, menos 5 millones por 1, y tenemos ahí menos 5 millones. El siguiente, 4 millones positivo por 0.95766 y me da esta cantidad, ¿no? Y así sucesivamente para los otros, ¿no? ¿Cuáles son algunas conclusiones? Las siguientes, ¿no? Que el valor final, ya le dije que estos valores eran valores futuros, le dije valores futuros o finales. Estos valores futuros son mayores que el valor actual, que es este. Son mayores. Y en todos los casos, excepto en el primero, ¿no? En el primero, el valor futuro, que es menos 5 millones, es igual aquí al valor actual de menos 5 millones. Pero en el resto va a ser menor. Por ejemplo, estos 4 millones en el futuro, ¿cuánto vale actualmente? 3 millones y tanto. Este valor, menos 131, futuro, ¿cuánto vale actualmente? Menos 106. ¿Y por qué se ha reducido? Por la tasa de descuento. Esta tasa que está acá. Esta es la tasa de descuento que lo hemos considerado ahí. La tasa trema, ¿no? La tasa trema.
Y de esa manera hemos determinado el valor actual neto, que en este caso sale mayor de 0 y por lo tanto el proyecto es viable. Y eso está acá. Dice que, mire acá, dice que el valor actual es igual a esta cantidad y por lo tanto el proyecto es viable. Y por eso se recomienda, mire, se recomienda la pronta ejecución. Y dice que siempre se apueste por incremento de los ingresos y que siempre se apueste, digamos, porque la empresa tenga economía, eficiencia, efectividad, mejora continua, competitividad. ¿Para qué? Para que todo salga bien, ¿no? Y el resto de detalles, ¿no? Entonces, de esta manera hemos hecho un resumen de todo este caso que está desarrollado, ¿no? Yo le voy a mandar esta grabación, por cierto, y otra también que tengo completa, y además le voy a mandar el Excel también para que vean que están las fórmulas ahí, de forma que la otra semana hagamos un caso práctico con ustedes aquí en el aula, ¿no? Ustedes traen el formato del Excel, yo le doy los datos y ustedes hacen el caso práctico. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, repregunta, comentario, chisme, algún dato, por favor. No, profesor. Bien, si hubiera algún dato que no pueden encontrar, no pueden determinar, ustedes ya saben que estamos en constante comunicación por el WhatsApp o el correo y ahí nos podemos entender. Gracias, buen día. Gracias, profesor. Hasta mañana. Aló, profesor. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Gracias.